por lo que me voy a permitir grabarla para que la puedan consultar. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta hoy? Las perspectivas axonométricas. Creo que no. ¿Alguien con alguna duda? Por mi parte, no, profe, gracias. Bien. Voy entonces a compartir mi pantalla. Porque el tema de hoy va a ser la perspectiva cónica. Bien. Como antecedentes, en la clase anterior les comentaba algunos aspectos de la perspectiva cónica. Primero, vamos a repasar y añadir unos conceptos. Primero de ellos, nosotros para una perspectiva cónica necesitamos puntos de fuga. Segundo, necesitamos una línea de horizonte. Necesitamos línea de tierra. Necesitamos una línea de alturas. Y por último, necesitamos al observador. Observador o también llamado cámara. Puntos de fuga, línea de horizonte, línea de tierra, línea de alturas y el observador. Estos son los 5 elementos indispensables para hacer una perspectiva, cualquiera. Vamos entonces a realizar nuestra primer perspectiva a 2 puntos de fuga. ¿Ya tomaron nota de esto? Sí. Sí. Bien. Sí. Lo que vamos a realizar es una perspectiva con uno de los métodos más sencillos, denominado visuales paralelas.
Bien. Número 1. Yo necesito tener el objeto al cual voy a observar y ese objeto lo voy a dibujar. Obvio, lo voy a poner a escala. Vamos a ponerlo a escala, por ejemplo, aquí. Voy a dibujar un cubito de 5 por 5. Algo muy sencillito, nada más para efectos ahorita de que ustedes comprendan cómo es una perspectiva. Bien. A este cubito yo le voy a aplicar lo que es la perspectiva. Mide 5 por 5, ¿sí? Y su altura la vamos a hacer en 5. También es un cubo. Es un cubo perfecto. Voy a colocar en la parte superior, voy yo a colocar lo que se llama una línea. Esa línea se va a llamar, me hizo falta en el componente de lo que íbamos a, se va a llamar la línea de cuadro. Esto es una línea de cuadro. Y entonces, mi cubito yo lo voy a colocar sobre la línea de cuadro. Pero lo voy a colocar unas guías. Una guía, por ejemplo, a 30 grados. Y la otra guía la voy a colocar. A ver, permítanme para no. Ahora sí. Voy a colocar una guía más o menos al centro del dibujo a 30 grados. Y la otra guía la voy a colocar a 60 grados.
Quiere decir que de aquí a aquí son 30 y de aquí a aquí son 60. ¿Sí? Ahora bien, vamos a mover mi cubito, yo lo voy a rotar y lo voy a colocar sobre esas guías. Ahí está. ¿Sí? Noten que forcé en esta parte de aquí a que el objeto tocara la línea de cuadro. El objeto está tocando la línea de cuadro. El objeto toca la línea de cuadro en ese punto. Y todo lo que toque la línea de cuadro van a tener mis alturas reales. Entonces yo voy a colocar una línea guía sobre mis alturas reales. ¿Qué va a ser aquí? Esta va a ser entonces la línea H, LH, que son las líneas de las alturas. ¿Sale? Y entonces yo voy a colocar sobre la línea de las alturas, o sea, sobre esta línea, yo decido dónde coloco el observador. Y también necesito colocar mi línea de tierra. Entonces ya tenemos la línea de cuadro, la línea de horizonte, y ahora voy a colocar mi línea de tierra. La línea de tierra, yo la voy a colocar por aquí. Ahí está lo que es la línea de tierra. Y este punto, este puntito de aquí, ahí voy a poner yo, hagan de cuenta que voy a parar a mi observador o mi cámara. Entonces, hagan de cuenta que aquí está el observador parado.
Y de la línea de tierra yo voy a subir y a ubicar mi línea de horizonte. Mi línea de horizonte la voy a subir. La altura normal de una persona, pues la voy a subir a unos 70 más o menos. Ahí así. Y entonces trazo lo que es la línea de horizonte. Línea de horizonte, línea de horizonte. ¿Cuánto debe tener de la línea de horizonte a la línea de tierra? Pues es una altura de 1,60. Y ahora, lo que sigue es trazar mis visuales paralelas. Voy a trazar mis visuales paralelas. Voy a trazar mis visuales paralelas a partir de mi observador. Mi observador va a estar aquí. Ese es el punto del observador. Hagan de cuenta que este es el observador en planta y este es el observador en alzado. Ahí tenemos la distancia de 1,60 donde va a estar el observador. Entonces mi observador va a estar aquí. Aquí va a estar paradito. En alzado. Ese es mi observador. Vean cómo la línea de los ojos, ¿sí?, atraviesa lo que es la cabeza. Y ahora sí voy a trazar yo mis visuales. Las visuales las voy a trazar en rojo. Las visuales paralelas. Y tienen que ir
Si de aquí a aquí son 30 grados y acá son 60 grados, entonces voy a trazar mis visuales a 30 grados y a 60 grados. Una paralela a esta, que tiene 30 grados, a partir de mi observador. Entonces, ahí están los 30 grados. Y a partir de mi observador, voy a trazar, ahí está la cabecita del monito, voy a trazar mi visual paralela y toca la línea de cuadro. Segundo, voy a trazar ahora a 60 grados. Ahí están los 60 grados. Esos 60 grados pues son aquí. Y a 60 grados voy a trazar de mi observador la visual paralela que va aquí y toca el observador, toca la cabecita del observador y toca la línea de cuadro. Esas son las visuales paralelas. Esta y esta. Una vez que las visuales paralelas tocan la línea de cuadro, lo que sigue es bajarlas a perpendiculares o a 90 grados. Y van a tocar la línea de horizonte. Ahí está. Una vez que tocan la línea de horizonte, entonces ya tengo mis dos puntos de fuga. Ya los encontré. ¿Dónde van a estar los puntos de fuga? ¿Quién me contesta? ¿Sobre qué línea? La línea de cuadro. No. Recuerden que los puntos de fuga siempre están sobre la línea de horizonte. Entonces mi punto de fuga va a estar aquí y va a estar aquí. ¿Sí? Este va a ser entonces mi punto de fuga, el derecho, y del otro lado va a ser mi punto de fuga, el izquierdo. ¿Sale? Vean cómo esta línea y esta línea son paralelas. Vean cómo esta línea y esta línea son paralelas. Por eso el método se llama de visuales paralelas. ¿Sale? Ahora sí, recuerden, todo lo que toca la línea de cuadro
todo lo que toca la línea de cuadro son las alturas reales. Quiere decir que aquí yo puedo dar mis alturas reales sobre esta línea. Entonces, mi altura real de mi monito pues es esta. Ahí está. Pero yo tengo una altura del cubito que tiene 5. Voy a dibujar aquí un lado el cubito, así chiquitito. Del cubito yo voy a tener aquí 5, 5. Y en alzado, pues yo voy a tener aquí de igual forma 5. ¿Sí? Entonces yo veo que mi cubo tiene 5 de altura. Esos 5 de altura los voy a dar sobre la línea de las alturas a partir de la línea de tierra. Quiere decir que voy a dar yo a partir de la línea de tierra sobre la línea de alturas, ahí marco 5. Ahí están 5. Esa rayita. Profe, Sí, ¿y cuánto es la distancia que se debe tener entre la línea del cuadro y la línea de horizonte? tú la decides. Lo que tú quieras. ¿Qué tan cerca quieres estar del objeto? Recuerda que este monito está aquí parado en planta, ¿sí? Ajá. Esta es la distancia que tú tienes al objeto. ¿Qué tan Ajá. cerca o qué tan lejos quieres estar del objeto? Por eso tú pones, ¿sí? Tu línea de tierra o y tu observador en planta a la distancia que tú quieras, Ok. ¿sí? Yo digo que quiero tener esta distancia. Yo puedo tener más distancia y a lo mejor poner mi línea de tierra y poner mi observador hasta acá, ¿sí? Poner aquí mi línea de tierra y poner mi observador hasta acá. Mi observador y esta es la línea de horizonte. Y entonces yo decido dónde poner, qué tan cerca o qué tan lejos tiene que ser la ubicación de mi línea de horizonte con respecto de la línea de cuadro. Es como que si tú te pararas y caminaras hacia el objeto o te fueras hacia atrás del objeto, ¿sí? Tú lo decides. Ahora, yo ya tengo ahí los 5 metros de altura. Aquí están. ¿Por qué los doy aquí? Porque aquí es donde está mi línea de cuadro pegando con el objeto. Esta es una facilidad para poder hacer el trazo. Ahora bien, ya tengo yo mi altura. Lo que pega con la línea de horizonte, lo que pega con la línea de cuadro, perdón, y mi línea de alturas, son las alturas reales. Son alturas reales. Ahí yo voy a dar mis alturas. Entonces yo ya tengo mi primer vértice ubicado con mi altura, que es ese. Lo voy a dibujar entonces ahora en color verde. El resultado lo voy a dibujar en color verde. Entonces, mi primer vértice sería ese. Ese vértice es este. ¿Sí? Perdón. Es hasta abajo, hasta la línea de tierra.
Recuerden que yo medí que iban a ser ya se desescaló esto. Iban a ser de aquí a aquí, iban a ser 5. Déjenme escalar, permítanme. Ahí está ya. Ok, ahí está ya mi escala otra vez. Yo voy a dar, recuerden, mi altura la voy a dar de mi línea de tierra al observador. Ahí está, el 1,60. Y yo voy a establecer la primera altura, que son 5 de ese cubito. Ahí está la línea verde, perdón, la línea moradita. ¿Sí? Ahí están 5 metros de altura de ese cubito. Entonces ya tengo mi primer vértice, que es este. Va hasta la línea de tierra. ¿Sí? Recuerden que todo lo que toca la línea de cuadro, en este caso está tocando el objeto aquí, ahí son las alturas reales. Una vez que ya tengo mi altura y mi línea de tierra, voy a trazar otras líneas ¿sí? Las voy a trazar ahora con color verde. Y entonces, de mi altura, la voy a fugar. Trazo una línea que toque el punto de fuga a la altura. Trazo una línea que vaya del punto de fuga hacia el observador y la línea de tierra. Trazo una línea de mi altura hacia mi punto de fuga derecho. Trazo una fuga que vaya desde mi observador, en planta, perdón, de mi línea de tierra hacia el punto de fuga derecho. Esas son líneas guías, ¿eh? Ahora, ¿qué sigue? Voy a trazar unas líneas de mi observador, de este a este vértice. Esas van en rojo. Y ahí van. De mi observador, entonces, voy a trazar unas líneas
de mi observador a ese vértice. El otro vértice, pues estaría de mi observador al vértice de la parte posterior. Y aquí está la clave, recuerden, todos los vértices hay que mandarlos a la línea de cuadro. Entonces yo ya obtuve otros puntos que es aquí pega con la línea de cuadro y aquí pega con la línea de cuadro y ahí es donde yo bajo. Voy a bajar lo que pegó con la línea de cuadro, lo voy a bajar y lo voy a bajar. Ahora sí, ya tengo el resultado de mi cubito. Si se fijan, esta parte de aquí este vértice pega con la línea de cuadro y se genera una vertical que es esta. Este otro vértice genera este vértice hacia mi observador, genera que toque la línea de cuadro y me genera una vertical. Entonces, ya tengo mi cubito. ¿Por qué? Porque aquí está el resultado. Ahí está el resultado. Vean cómo esta línea, el resultado de haber mandado desde el observador hasta acá, hasta este vértice posterior, pega en la línea de cuadro y luego se va para abajo. La siguiente, este vértice traza una visual desde el observador hasta el vértice posterior, se genera, pega en la línea de cuadro y lo bajo. Ahí es donde yo encuentro, ¿sí?, que esta profundidad de aquí, la voy a poner con rojo, esta profundidad de aquí es esta. Y es donde encuentro donde yo, esta profundidad de aquí es esta. Otra vez. De mi observador, siempre recuerden, el observador siempre tiene sus ojos a la altura del horizonte. Segundo,
todo lo que pegue la línea de cuadros son las alturas reales. Por eso, yo sobre esta línea de alturas, esta, doy aquí la altura real. La mido. Son los 5 metros ahí de altura. Entonces, recapitulando, este punto, ese puntito que está aquí, trazo una visual desde el observador hasta el vértice, hasta aquí, y pega en la línea de cuadro y ya lo bajo. Desde el observador, este vértice que está aquí, trazo una visual y pega en la línea de cuadro y lo bajo. Y como yo ya tengo la altura dada aquí, ya tengo yo dada la altura aquí de 5 metros, pues nada más yo trazo, ahora sí, previamente ya tenía esta altura hacia la fuga aquí, la de la línea de tierra hacia la fuga acá, de la línea de tierra hacia la fuga de este lado, y hacia la fuga del otro lado, ya con la altura. Y mi resultado pues es este. Porque aquí este vértice aquí atrás pega con la línea de cuadro y baja. Ahora sí, mi resultado entonces es este. Ese es el resultado del dibujo. Voy a realizar una segunda perspectiva con un objeto un poquito más complicado. ¿Sí? Que voy a mantener el objeto lo voy a hacer un poquito más complicado, sí. Profe, Sí. ¿y tiene que quedar así como la naranja? Tiene Perdón, lo como lo verde. verde. Ajá. Exactamente, tiene que quedar como lo verde. Te tiene que quedar así. Así. Así Es- va a quedar la lámina. Ese es el resultado. Ok. Todo esto es el proceso. Ajá. Todo es el proceso. Que obvio, para efectos ahorita de escuela, ustedes tienen que dejar todo el proceso por ahí con algunas líneas, ¿sí? Voy a hacer una segunda perspectiva con un objeto, aquí ya este es un cubito de 5 por 5 por 5. Voy a crear yo otro objeto un poquito más complicado, ¿sí? Para que ustedes vean cuál es el resultado. ¿Sale? No hago ahorita, no pregunto si hay dudas, porque las voy a preguntar sobre el desarrollo, las pueden hacer sobre el desarrollo del segundo objeto. ¿Sale? Primero, voy a dibujar mi objeto para hacerlo bien derechito. Ahí está ya. Entonces empiezo yo a dibujar mi objeto. Es un objeto que tiene 5 y de igual forma aquí le voy a dar ya otros 5. El objeto va a ser el siguiente, va a ser así.
Así va a ser el objeto, miren. Así. Y así. Lo naranja va a ser el objeto. ¿Sale? Para hacerlo un poquito, con un poquito de más grado de dificultad. Donde aquí va a tener 5, 250, 250, 250, 250, 5 y en alzado lo vamos a tener así. Lo que está en primer plano, pues es esto, ¿verdad? Eso está en primer plano. Y ahora sí, le voy a dar sus alturas. Aquí tenemos 5 y aquí 250. Este va a ser el objeto. Recuerden que esto está en planta. Ahí está el observador. Ahí están los monitos. ¿Sí? Este va a ser mi dibujito. Lo voy a poner aquí por un lado. Ahí nomás como referencia. Entonces yo empiezo a dibujar en planta. En planta voy a dibujar mi objeto. Voy a empezar de nuevo. En planta yo voy a dibujar mi objeto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a dibujar es esto. ¿Sale? Voy a trazar primero mi línea de cuadro. Mi línea de cuadro es lo primerito que voy a trazar. Voy a establecer entonces mi línea de cuadro en color naranja. Y ahí pongo mi línea de cuadro. Ahí está. Línea de cuadro. Voy a trazar ahora mi línea de alturas. Y ahí está mi línea de alturas. Ahí está la línea de las alturas. Ahora establezco lo que es mi línea de horizonte. Y mi línea de horizonte yo la voy a poner aquí. Ahí está mi línea de horizonte. Línea de horizonte. Y mi línea de tierra, pues yo la voy a poner de mi línea de horizonte, ¿a qué altura? ¿A qué distancia? 1.60. 1.60, 1.50 más o menos. Ahí. Ahí está mi línea de tierra. Esta va a ser mi línea de tierra. Profe, ¿y cómo supo a qué distancia poner la línea de horizonte? Yo la decidí. Recuerda una cosa. Mi línea de horizonte, mi objeto va a estar por aquí.
¿sí? Yo decido que esta es la distancia, lo lejos o lo cerca que yo quiera estar de mi objeto. Yo lo decido. Si yo mi línea de horizonte, yo la pego mucho, ¿sí? Voy a estar muy cercano al objeto y la perspectiva se deforma, ¿sí? Entonces, yo decido que mi línea de horizonte, ahí la quiero. Ahí es donde yo quiero mi línea de horizonte, Ah, ¿sí? ok. Sí, sí. O sea, esta distancia, ustedes la deciden. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos van a estar del objeto? ¿Sí? Sí, está bien, profe, gracias. Entonces, ahora sí, ya tengo mi línea de horizonte, tengo mi línea de tierra y tengo mi línea de cuadro. Recuerden que aquí es donde yo voy a dar las alturas, sobre esta línea. Sobre esta línea es donde yo voy a dar las alturas a partir de aquí para arriba. Yo voy a dar las alturas. Por eso necesito entonces yo lo que se llama la línea de tierra, que sería esta. Línea de tierra. ¿Vamos bien? Ahora sí, voy a dibujar mi objeto. Voy a dibujar mi objeto. Voy a bajar la línea de cuadro. Voy a bajar un poquito. Ah, ya sí. Y ahora sí dibujo yo mi objeto. Lo voy a dibujar en planta. Y lo voy a dibujar entonces. Primero lo voy a dibujar en voy a crear otra hoja. Y entonces, a partir de aquí, voy a dibujar yo mi objeto. ¿Sale? Lo tengo que dibujar así. Me va a quedar por aquí. Me va a quedar por acá. Obvio, lo voy a dibujar a escala. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. Primero, yo decido que de este lado son 30 grados. Y a partir de ahí, del otro lado, perdón, y aquí son tienen que ser a 30 grados, aquí tienen que ser 5, no, 250. 1, 250 es más o menos aquí así. ¿Sí? Recuerden que aquí yo quise que estos fueran 30 grados. Voy a trazar entonces igual a, aquí ya va a 60 grados. Y son 5. Estoy dibujando mi objeto en planta. A 30 grados. Aquí tienen que ser 250.
Aquí tienen que ser igual 250. A 30 grados y aquí son... Ahí está mi objeto en planta. Profe, las otras líneas son a 60, ¿verdad? Sí, estas Aquí. líneas que están aquí son 30 grados y estas son a 60. No puedo Aquí. dar aquí 30 y acá 30. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que dibujar, pues mi objeto me tiene que quedar. Hagan de cuenta que si yo aquí dibujo 45, acá tengo que ser 45. Tengo que dar el complemento para los 90 grados. Aquí. ¿Sí? Ujú. Entonces yo dibujo ahí mi dibujito. Yo lo puedo inclusive, si yo quiero que todo esto, yo puedo usar inclusive otro ángulo. Aquí quiero ver más el frente. O puedo usar otro ángulo. Pero lo normal es hacerlo así, para que no se equivoquen, 30 grados de un lado y 60 del otro, y les queda la plantita exactamente como está dibujada aquí. ¿Sí? Ahí está mi planta. ¿Qué sigue? Ya tengo yo mi observador. Voy entonces con líneas rojas y las voy a hacer con otra calidad de línea para que se distingan. Ahora sí, desde mi observador, trazo yo recuerden que mi observador es este. Este es mi observador. Ese es mi observador. Recuerden que aquí es 1.50 o 1.60, 1.70. ¿Sale? Aquí yo tengo ya mi observador. Ahí está mi observador. Ese puntito rojo es el observador. Ahora sí, empiezo yo a trazar desde el observador hasta ese vértice. Ahí está. Trazo una visual desde el observador. Trazo esa visual desde el observador. Trazo esa visual y desde el observador trazo mi última visual. Ahí está. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue bajar todo lo que pegue la línea de cuadro. Voy a empezar por aquí.
todo lo que pegue la línea de cuadro, o sea, ahí lo bajo. Todo lo que pegue la línea de cuadro, lo bajo. Todo lo que pegue en la línea de cuadro se baja. Esta está exactamente en la línea de cuadro. Y todo lo que pegue en la línea de cuadro se baja. Ahora voy a buscar mis puntos de fuga. Mis puntos de fuga, recuerden que es a partir de trazar unas visuales paralelas, en este caso es a 30 grados. De este lado, todo esto son 30 grados. Y la mando a mi línea de cuadro. Así como está paralela, la voy a poner en naranja. Y la mando a mi línea de cuadro. Ahí está. Una vez que ya pegó en la línea de cuadro, pues ya la bajo. Hasta la línea de horizonte. Y una vez que pega, con la línea de horizonte, mejor trazo otra línea. Entonces sí, ya encuentro yo mi punto de fuga derecho, que va a ser este. Ahí está mi punto de fuga. Ese va a ser el punto de fuga derecho. Y el izquierdo, de igual forma, trazo una visual paralela a 60 grados. De estas líneas, la trazo desde mi observador hasta la línea de cuadro. Ahí está. Y luego, con una vertical, la voy a bajar hasta la línea de cuadro. Y ahí obtengo mi punto de fuga. Ahí está. Punto de fuga izquierdo. Voy a trazar a partir de la línea de tierra, pues todo lo que pega a la tierra. Entonces, de mi línea de tierra a mi línea de horizonte, ahí está. Esto lo voy a poner en verde. De mi línea de tierra a mi línea de horizonte, y en el otro sentido igual, de mi línea de tierra, que toca las alturas, a mi línea de horizonte.
¿Sale? Ya tengo yo, entonces, que dar alturas. Voy a dar entonces sobre la línea de las alturas, pues aquí tiene 5 metros de alto. Entonces, como este elemento está tocando la línea de cuadro aquí, voy a dar altura 5 metros a partir de mi línea de tierra. Ya se desescaló esto. A ver. Ah, es que está al revés, ¿o qué onda? No, hay que escalar. Profe, Sí, ¿y siempre se viene desde la línea de tierra? sí, recuerden, todo lo que pega a la línea de tierra, todo lo que pega a la línea de horizonte y está sobre la línea de tierra, ahí es donde se dan las alturas. Entonces, voy a dar mi altura de mi primer elemento, que es este vértice. ¿Sale? Entonces voy a medir. Aquí la línea de horizonte la puse muy... Vamos a dar en lugar de 5 metros, porque va a quedar muy chaparro. Es que la línea de horizonte, la línea de tierra y la línea de horizonte, vean cómo la puse a 4 metros, casi 4 metros de altura. Voy a modificar eso, porque mi línea de horizonte con respecto de mi línea de tierra tiene que estar, dijimos que ¿a cuánto? 5, ¿no? No, de la línea de horizonte a la línea de tierra. 1.60. Exacto, 60. Ahí está bien la escala. Ok. Vámonos entonces a dar que la línea de horizonte con respecto a la línea de tierra, ahí son 2 metros. Ahí sería el 1.60. Entonces, mi línea de tierra, yo la subo. A ver. Mi línea de tierra entonces va a ser esta. Aquí. Esa línea verde es la línea de tierra. ¿Sí? No la de abajo. Entonces, ahora sí, trazo mis líneas a partir de la línea de tierra al punto de fuga. En el otro sentido, de la línea de tierra al punto de fuga. Y ahora sigue dar la altura del elemento, que son 5 metros. A partir, recuerden que es a partir de la línea de tierra, o sea, de aquí.
Ahora sí, 5 metros a partir de mi línea de tierra. ¿Por qué me quedó tan chiquita? No, sí. 5 metros a partir de la línea de altura. Y es ahí. Ahora sí. Visuales paralelas. Perdón. Hacia mi observador. De mi altura hacia el punto de fuga derecho. Ahí está. Ahí quedó muy gruesa la línea. Vamos a hacerla más delgadita. De mi observador hacia mi punto de fuga derecho. Ahí está. De mi observador hacia mi punto de fuga izquierdo. O sea, desde la altura, perdón. Ahí está. Y ya tengo listo para poder trazar todo. La primera cara, lo voy a hacer en naranja. La primera cara de mi objeto entonces esta cara de aquí, esta cara de aquí, va a ser esta cara. Voy a trazar acá atrás, aquí, para encontrar esa altura y dónde está ubicado en el piso. Entonces trazo con rojo una visual desde mi observador allá atrás. Desde el observador, esta me hizo falta, desde el observador allá atrás. Y entonces sí, pega en la línea de cuadro aquí, pega en la línea de cuadro aquí, y aquí es donde la bajo, con una vertical. Bajo con una vertical. Y ya tengo, ahí la puse con línea continua. Ya tengo que este cubo estaría aquí. Hasta el piso. Y hasta el piso. Lo que acabo de dibujar es este cubo de aquí. Este que está aquí, pues es este que está aquí. Pero si se fijan a un lado tengo un cubito más chaparro de 5 metros. Miren, da otra vez
trazo una visual por aquí y la bajo. Va a quedar aquí. Esta línea de aquí llega, pega y baja. Entonces, mi lado allá arriba es este. En el piso, este punto de aquí pega en la línea de cuadro y baja. ¿Hasta dónde baja? Hasta aquí. Entonces, este puntito de aquí es este lado que estoy dibujando aquí, es este. Y luego, esta línea de aquí, ese lado, pega aquí en la línea de cuadro y baja. Quiere decir que anda por aquí. ¿Qué me hace falta nada más? La altura. La altura de todo este elemento que tiene 5 metros. Todo esto tiene una altura de 5 metros. Entonces, le voy a dar yo la altura de los 5 metros. ¿Sí? Doy su altura de 5 metros. No, perdón, 250. Doy su altura de los 250 de la línea de tierra. Y la altura de los 250 pues es la mitad, ¿verdad? Es aquí. Ahora sí, en el piso, este punto, este de aquí, pues es este de aquí. En el piso, este punto de aquí, pues es este de aquí. Pero yo necesito, perdón, necesito entonces esta línea de aquí, pues va con la fuga derecha, ¿sí? Esta línea va con la fuga derecha, esta línea va con la fuga derecha. Entonces, voy a trazar desde el punto de fuga derecho a la base del cubito. Ahí está. En rojo y con línea discontinua. Ahí está. Entonces, este punto de aquí, pega la línea de cuadro y baja por aquí. O sea, pega la línea de cuadro y baja por aquí. Entonces, la profundidad en el piso va a andar aquí. Y este es esta cara que estoy dibujando aquí. Es esta. La altura. Yo voy a trasladar esta altura desde este punto a este punto, pues con la otra fuga. O sea, con esta. ¿Qué altura tiene? 250, ¿verdad? Ya tenemos la altura que es esta. Aquí está la altura de los 250. ¿Sí? Entonces, esa altura de los 250 me la voy a llevar yo con el punto de fuga, el izquierdo. ¿Sí? Entonces, trazo mi línea
con mi punto de fuga izquierdo hacia la altura. Ahí está. ¿Hasta dónde? Este punto pega en la línea de cuadro y baja por aquí. Quiere decir que anda por aquí. Esta altura pega en la línea de cuadro y baja por aquí. Quiere decir que mi objeto anda por aquí. Este punto pega en la línea de cuadro y lo bajo y entonces anda por aquí. Ahora sí, este lado en el piso, este de aquí, trazo con mi reglita al punto de fuga y entonces mi resultado es este. En el piso, me falta la altura. Me hace falta esa altura que yo tengo que, aquí yo ya tengo la altura, esta de aquí, lo voy a poner en verde, esta altura de aquí a aquí son los 250, de aquí a aquí son 250, de aquí a aquí son los 5 metros. Mis 250 entonces está aquí a la mitad. ¿Sale? Y ya, sencillito, agarro mi reglita y me voy a trazar desde mi punto de fuga a la altura. Ahí está. Y voy a trazar entonces una visual hasta la altura. Ahí está la altura. Chin, se puso en naranja. La voy a poner en rojo. Desde el punto de fuga a la altura. Y entonces ya encontré ahora sí la altura de este punto. La altura de este punto, de este puntito aquí, que tiene, ¿cuánto tiene? 250, ¿verdad? Esos 250 entonces son estos, de aquí a aquí. Ahora sí, con el punto de fuga derecho, me voy a llevar esa altura, desde el punto de fuga derecho, me la voy a llevar. Profe, ¿Sí? ¿cuánto debe de haber de separación de entre... Bueno, ¿cuánto es lo que se debe separar para el punto de fuga derecho? ¿Sí me entiendes? Permíteme. Lo que te resulte de tus visuales paralelas a tu línea de cuadro. Ahora sí, desde este punto,
el punto de fuga, ahí. Ay, no se deja la regla. Ahí está. Ahí está. En color naranja. Aquí. Y como ya tengo yo la altura, ya nada más cierro de mi punto de fuga aquí. Entonces allá atrás, esta alturita que yo tengo aquí, pues son los 5 metros, pues son estos de aquí. Y ahí está la perspectiva. Tú me preguntabas que cuál es la distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Sí, profe. Ah, es el resultado de tu observador. Lo voy a poner en otro color, en verde. El resultado de tu observador, tirar una paralela y que pegue la línea de cuadro y baje y pegue con la línea de horizonte. El otro punto de fuga es de tu observador, ¿sí? La Trazas, línea que hizo ahorita era 30 grados, ¿va? era 30 grados, es correcto. Ok. Y la que acabo de dibujar ahorita, esta es a 60 grados. ¿Por qué? Porque son 60 grados aquí. Y esta es paralela a esta. Por eso se llama de visuales paralelas. Entonces mis puntos de fuga no están a una medida, simplemente es el resultado de donde toque la línea de cuadro bajo con mi línea de horizonte, y ahí es donde están los puntos de fuga. No hay una distancia de decir, yo quiero, de aquí a aquí quiero 15, 20. No, 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 no. En esto que es a método, significa que es resultado de visuales paralelas. Esta línea del observador, lo voy a poner en gordo, esta línea del observador es paralela a esta. Esta línea desde el observador a la línea de cuadro es paralela a esta. ¿Sí? Y donde pegue con la línea de cuadro se baja, y donde toca la línea de horizonte, ese es el resultado de la ubicación de los puntos de fuga. Y entonces, lo que tenemos nosotros como resultado sería la perspectiva, ahora sí, sería, está muy gorda, sería esta, Profe, ¿sí? y también, ¿estaba viendo ahorita? ¿La figura siempre va centrada al observador o cómo va? No sé cómo explicarle. Porque ya ve que usted le hizo 2,5 para arriba y 2,5 para abajo en la figura grande. No le hice 2,5. Aquí yo puedo tener inclusive, fíjate bien, ¿eh? Este sería mi resultado. Este sería mi resultado de la perspectiva.
Si yo mi elemento, yo lo tengo más alto, si este elemento aquí, en lugar de tener 5, tuviera 15, ¿qué tengo que hacer entonces? Medir aquí sobre la línea de tierra y medir 15 que serían aquí. ¿Sí? Ahí está la altura de los 15. Entonces mi elemento se va a ir hasta acá, hasta arriba. ¿Sí? Y luego trazo con mi punto de fuga desde la altura que ya encontré a mi punto de fuga. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Por qué hasta ahí? Porque este vértice pega en la línea de cuadro y baja y es ahí. ¿Sí? Entonces, en el otro extremo, pues nada más de mi punto de fuga hacia la altura de los 15, el punto de fuga a la altura de los 15, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Por qué hasta ahí? Porque en la parte trasera, este elemento, aquí todo esto tiene, estoy suponiendo ahorita que tiene 15, 15, 15. Este punto pega en la línea de cuadro y baja, entonces llega hasta aquí. Entonces mi resultado sería este. Ese sería el resultado de la perspectiva. Aquí el secreto está en que ustedes, ¿sí? Siempre encuentren, lo voy a poner en color morado, siempre encuentren que los vértices de los elementos los manden a la línea de cuadro y de ahí los bajen. Los vértices los manden a la línea de cuadro y de ahí los bajen. ¿Sí? Este vértice lo manden a la línea de cuadro y de ahí lo bajen. Y entonces van a encontrar ustedes los límites, miren. Los límites para encontrar este lado. Este vértice lo mandan a la línea de cuadro y lo bajan y encuentran su ubicación. Este vértice lo mandan a la línea de cuadro y lo bajan y entonces encuentran su ubicación. Si yo tuviera entonces, mi línea de tierra entonces no es ahí está. Esta distancia de aquí a aquí es el resultado de esta línea, trazarle una paralela que sería esta. Pega con la línea de cuadro, baja y se intersecta con la línea de horizonte. Esta línea es resultado de trazar una paralela
pega con la línea de cuadro, baja, intersecta con la línea de horizonte. Y ahí es donde ustedes encuentran, todas las perspectivas que, si yo les pongo un dibujo, toda la perspectiva que ustedes hagan, todas van a salir diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes, esta distancia de aquí a aquí, ustedes la deciden. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca quiero estar del objeto? ¿Sale? Profe, yo tengo una duda con la línea de tierra. Sí. Así va separada, es que en el otro dibujo con el cubo, recuerdo que la línea de tierra iba pegada a uno de los vértices del cubo. Y en este lado vemos que la línea de tierra, que es la que está marcada en gris, está un poco separada, ¿no? No, la línea de tierra te la voy a marcar en verde. Muchas gracias. Es de aquí a aquí. Ah, ok, sí. Además, ya no la pude, esta de aquí ya no la pude borrar. Por eso corregí. Ah, muy bien. Entonces, de aquí, desde este punto moradito, desde este punto morado a este punto morado, ¿cuánto debe de ser? Ajá. 1.60. Exactamente. Entonces, mi línea de tierra va aquí. Perfecto. Entonces, si se fijan, todo lo que va en la línea de tierra va hacia las fugas. Es esta. Este es el piso, el piso, el piso y el piso. Todo va fugado. En las alturas, ¿sí? Aquí tengo una altura de 15, ¿sí? ¿Y dónde encuentro esta línea? ¿Hacia dónde va? Pues yo la voy a mandar hacia el punto de fuga, o sea, hacia acá. Entonces va aquí. Y luego, en el otro extremo, pues hacia dónde va esta línea, pues va al punto de fuga. ¿Hasta dónde? Aquí o aquí o aquí o aquí. Pues simplemente es buscar el vértice allá atrás, pega con la línea de cuadro y nada más se baja. Entonces, sería hasta aquí. ¿Sí? En el otro sentido, ¿sí? O sea, busco su vértice, lo mando con una visual hacia la línea de cuadro, que es aquí, y lo bajo. Y entonces aquí es donde yo encuentro que este vértice, ahora sí, mi elemento es este. Esta cara que estoy achurando es esta. En verde, esta cara de aquí es esta que voy a achurar. Esta cara de aquí, esta cara de aquí, la poner en amarillo. Esta cara de aquí, pues es esta. Y esta cara de aquí, pues es esta. Profe, tengo una duda. Sí, Para sacar la altura de 250, ay, ¿cómo le hice? ok. Vamos. Ujú, La altura de 250. Yo saqué esa altura. Esta altura de 250 de aquí. ujú. Ok, la medí aquí. Y luego la trasladé. La trasladé. La voy a poner con naranja. Más delgadita. Esta altura, ¿cómo encontré esta altura de aquí? Muy fácil.
Recuerden que todo lo que pega la línea de cuadro aquí es mi línea de alturas, que es esta, ¿verdad? Ujú, Entonces ahí yo voy a medir, aquí medí 5, ujú, ¿sí? Aquí medí 15, ¿sí? Aquí voy ujú. a medir yo 2.50, que va a ser de aquí a aquí. Y esos 2.50 me los voy a llevar, ¿sí? Esos 2.50, ¿sí? Que yo ya los tengo ubicados aquí, me los voy a llevar para allá. Ah, ok. ¿Cómo me los llevo? Con una visual desde mi punto de fuga izquierdo. O sea, así, por aquí, ¿sí? Sí. Y entonces ya encontré, aquí es donde encontré ya lo que es esa altura. No se miden aquí 2.50, ¿eh? No se miden ahí, se miden aquí. Y ya nada más traslado esa altura, la traslado por un punto de fuga y ya encuentro la altura. Ok, gracias. Entonces, este resultado de aquí, de esta cara, esta altura, pues no lo vamos a medir de aquí a aquí 2.50, de aquí a aquí no se miden 2.50, se Ujú. miden aquí y luego se trasladan, ¿sí? Se trasladan al punto de fuga desde aquí hasta acá y ahí es donde encuentro la altura, ¿sí? Ujú. ¿Sale? Sí. Vientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este elemento para la tarea. $15, $2.50, $2.50, $2.50, $5, $2.50, $2.50, y obvio, pues acá atrás vamos a tener 5. Esta sería nuestra línea de horizonte, miren. Y vamos a darle la altura de horizonte, vamos a dar el 1.60. ¿Qué hay que hacer? Perspectiva con visuales paralelas. Igual a 30 y 60 grados.
Sí, ¿y qué van a hacer entonces? Su planta arquitectónica la van a dibujar, ¿sí? O sea, esta de aquí, ustedes la van a colocar y la van a rotar, o la van a dibujar más bien, ¿sí? Y la van a colocar así. Obvio, pues su línea de cuadro va a pasar por aquí, que pegue aquí, y aquí es donde damos los 30, y aquí es donde damos los 60. ¿Sí? Y entonces bajamos nuestra línea de alturas, ponemos nuestra línea de tierra, subimos nuestra línea de horizonte, colocamos nuestra línea de horizonte, ¿sí? Y ahora sí, este es mi observador. De mi observador, trazo a esta línea, trazo una paralela, pega con mi línea de cuadro, la bajo, se intersecta con mi línea de horizonte y ahí está mi punto de fuga derecho. En el otro sentido, para encontrar el punto de fuga izquierdo, bueno, a esta línea le trazo una paralela. Pega con la línea de cuadro y la bajo a mi ¿línea de qué? ¿Cuál es esta línea? El punto de fuga izquierdo, ¿no? No, línea Horizonte. horizonte. Y esta línea de aquí es la línea de tierra. ¿Sí? Ahora sí, Profe, todos. Sí, y vamos a desplantarnos, o sea, ¿desde dónde vamos a empezar a medir la figura? ¿Desde la línea del terra o desde el horizonte? ustedes dibujan su figura aquí arriba, ¿sí? Y van a Ajá, colocar su línea de cuadro, esta, la van a colocar que intersecte aquí. ¿Sí? ajá. Ok. Ya que tienen eso, ¿qué sigue? Doy, por ejemplo, puedo dar en verde, voy a dar mi primera altura, que son los 15. A partir de mi línea de tierra mido 5, 10, 15, por ejemplo, y encuentro ahí este punto es ese. ¿Qué sigue? Mis visuales, ¿sí? Mi visual de mi observador a mi línea de cuadro, perdón, de mi observador a este vértice, pega la línea de cuadro y aquí bajo. De mi observador a mi línea de cuadro, pega aquí y bajo. Ahora sí, ya tengo yo mi primer elemento. Quiere decir que mi línea de tierra la mando a mi punto de fuga y luego la mando al otro punto de fuga. Y ya tengo mi primer elemento. Me falta nada más fugar de esta altura a mi punto de fuga y de esta altura a esa altura. Y mi primer elemento ya está. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? Este va para allá y este va para acá. Esta va para acá y esta va para acá. Mi siguiente elemento
trazo unas visuales desde este vértice a mi observador, desde este vértice al observador. Y entonces pegan aquí y de aquí bajan, de aquí bajan. Profe, Sí, ¿y quiere que también pongamos las guías o nomás la figura? todo, todo Profe, ¿y a para qué ver escala dónde sale. sería? ¿Mande? ¿A qué escala sería esto? Ahorita lo definimos. Gracias. Puede ser que los puntos de fuga, o sea, esto en la línea de cuadro y esto, el punto de fuga, pudiera ser el caso, voy a dibujar su hoja, a lo mejor su hoja va a andar por aquí y se salga algún punto de fuga, no pasa nada, pónganlo allá de manera temporal en el respirador, en la línea de dibujo, ¿sí? Pudiera ser. ¿Sí? Sigue ahorita entonces con este dibujito, pues crear el siguiente objeto que es este, ¿sí? Le doy primero la altura de los 250, lo voy a dibujar en morado, ¿eh? La altura de los 250, a partir de aquí doy 250, digo, es ahí. Y voy a trasladar esa altura de 250 con una línea fuga, que sería esta. Ahí están los 250. Y entonces, de mi observador, necesito ubicar este punto, este. De mi observador, que es este de aquí, trazo una visual, pega en la línea de cuadro y la bajo. Quiere decir que ese cubito, entonces, en verde, estaría aquí. A ver, un poquito más grueso. Aquí. Aquí. Y luego, en la base, ¿sí? Con el punto de fuga de aquí, me lo llevo hasta allá. Y entonces ya encontré que ese cubito Profe, en la base es aquí. Y en su altura es de este puntito con su altura, trazo hacia el punto de fuga y entonces es profe, hasta aquí. Sí, disculpe, ya va a empezar nuestra siguiente clase. ¿A qué escala sería? ok. Esto lo vamos a dibujar a escala 1 a ver, déjenme ver. Si fuera uno a 100 va a quedar muy grandote. ¿Qué tal una 250? 1 a 200. 1 a 200. ¿Sale? Ujú. Y el dibujo de escala 1 a 100, ¿verdad? ¿Cuál? Lo que sería ya para las alturas. Todo, si esto está a escala 1 a 200, esto, tu altura de aquí tiene que ser igual, 1 a 200. Esto, igualito. No, ¿Sí? pero entonces también sería escala 1 a 200. ¿Qué cosa? Lo que ya sería el dibujo en sí. No, 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 no. Esto de aquí no está escalado. No, pero Lo, o sea, las alturas es lo que me refería. O sea, por decir lo, lo los único que está 15. escalado es esto. Esto. Esa es Ajá. la
Claro que si esto está a 1 a 200, 1 a 200. esto tiene que estar a 1 a 200. Y todo lo demás es resultado de las visuales. Ok. ¿Sale? Ujú. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Órale, pues. Gracias, buen día. Profe, Chequen el video. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta?